Buenos días, profesor. Este es el desarrollo de la prueba final de SQL y nos pide, punto 1. Revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Yo acá tengo modelado esto. Vemos que nos dan una tabla que va de muchos a muchos, por lo cual tenemos que crear una tabla intermedia que yo llamé películas tag, la cual tiene clave foránea, el ID de películas, que es la clave primaria de la tabla películas, y el ID TATS, que es la clave primaria de la tabla TAT. A su vez, dije que la clave primaria para esta nueva tabla va a ser la unión de las dos. Esto, si nosotros lo vemos en el programa, que ya yo tengo todo desarrollado, podemos crear las tablas así. La tabla películas, la tabla TAG y la tabla intermedia, donde están indicadas las claves primarias y las claves foráneas. Punto 2 dice inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Aquí nosotros insertamos valores ficticios para efecto del ejercicio, tanto en películas como en tag, y en la tabla intermedia, que es la de películas tag, es donde vamos a ver estas restricciones que nos piden. Y nos dice que la primera película debe tener 3 tags asociados. Aquí tenemos que la película 1 tiene 3 tags asociados y la película 2 debe tener 2 tags asociados. Luego vamos al punto 3, dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Yo lo que hice fue una subconsulta donde pedí que se demostrara el nombre de la película y el ID del tag, haciendo un left join entre películas, películas tag y tag. Me da esta tabla. Y una vez que tengo esta tabla, pido que me haga un conteo de los ID como cantidad de tag y el nombre de la película de esta tabla, haciendo un left join, de esta tabla solamente un conteo y agrupado por nombre. Cuando corro acá, me dice que la película 5, 4 y 3 no tiene ningún tag asociado, la película 1 tiene 3 tags asociados y la película 2 tiene 2 tags asociados. 4. Crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias, foráneas y tipos de datos. Esto se refiere a este modelo que tenemos acá, donde nos indican cuáles son las claves primarias y las claves foráneas. Llevándolo a la ejecución, creamos la tabla preguntas, creamos la tabla usuarios y creamos la tabla respuestas, que sería como una tabla intermedia, igual indicando las claves primarias y foráneas. Dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Igual con datos ficticios, vamos a rellenar la tabla usuario, la tabla preguntas y la tabla respuesta debe cumplir con estas características que nos indican acá. Dice, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Primera pregunta, respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Segunda pregunta, contestada correctamente solo por el usuario 5. Las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Estas 3 preguntas tienen solamente respuestas incorrectas. Nos pide, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Yo primero hice esta tabla, pedí esta tabla donde quiero que me muestre el nombre y la respuesta, uniendo la tabla preguntas, la tabla respuestas y la tabla usuarios. Cuando la respuesta correcta sea igual a la respuesta. Con esto consigo que me digan cuáles son los usuarios que tuvieron respuestas correctas y sus nombres. Luego, sobre esta tabla, yo quiero que me haga un conteo de esta tabla que llame N. Quiero que me haga un conteo de las respuestas como respuestas correctas y de los nombres de esta tabla como N agrupada por nombre.
Cuando hago eso, tengo que Carla tuvo una respuesta correcta, Enzo una respuesta correcta y Juan una respuesta correcta. 7. Por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Igual, hice una subconsulta donde solicité que de la tabla que me mostrara las preguntas de la tabla preguntas, la respuesta de la tabla respuestas, uniendo la tabla preguntas y respuestas. Cuando la respuesta fuera igual a la respuesta correcta. Y luego, sobre esta tabla, pedí que me hiciera un conteo de las respuestas como respuestas correctas y me mostrara la pregunta desde la tabla preguntas unida con esta tabla. Entonces estoy uniendo tabla preguntas, por eso hago un left join, donde tengo preguntas y tengo esta nueva tabla como N2. Y ahí agrupé por pregunta. Entonces cuando corro esto, me dice que la pregunta 5, 3 y 4 no tuvieron respuestas correctas, la pregunta 2 tuvo una respuesta correcta y la pregunta 1 tuvo 2 respuestas correctas. 8. Implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Pruebe la implementación borrando el primer usuario. Acá yo lo que hago es hacer un alter table de la tabla respuestas, borro la restricción que tenía de la clave foránea y agrego la clave foránea, pero además le agrego que quiero un borrado en cascada. Ejecuto esto. Luego me dice que lo compruebe borrando el usuario número 1. Entonces yo borro de la tabla usuarios, voy a borrar cuando el usuario ID sea igual a 1. Yo quiero comprobar esto, veo que cuando yo busco la tabla usuarios, ya no tengo ningún usuario 1. Y si me voy a la tabla respuestas, tampoco me aparece ningún usuario 1. Se hizo el borrado en cascada correctamente. 9. Crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. En nuestra tabla nosotros no teníamos usuarios menores de 18 años. Igual hicimos un alter table usuarios y añadimos esta restricción por edad que me chequee que la edad sea siempre mayor o igual a 0. En el caso de que yo cambie los valores y agregue una edad menor a 18, me va a dar error. 10. Altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Igual agarro un alter table de la tabla usuarios y le añado una columna que se llama email, que es del tipo varchar y es único. Y con eso tenemos el desarrollo de la prueba. Espero haber sido suficientemente clara y muchas gracias.